Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial de CSS en el cual os voy a explicar pues bueno, cómo funciona un poquito la propiedad padding, que puede resultar un poquito complicada de entender, pero bueno, realmente es bastante sencilla. Bien, lo que voy a hacer, bueno, voy a abrir el Yani y voy a guardar un archivo. Lo vamos a ver esto con ejemplos. Guardar como, lo voy a llamar prueba.html. Bien, el padding lo que hace es, para lo que sirve es para dejar un espacio entre el borde de una capa, sea pues bien el borde izquierdo, derecho, inferior o superior. Deja un espacio entre uno de esos bordes o todos y el contenido de la propia capa. Esto lo vamos a ver muy fácil con un ejemplo. Vamos a poner el código HTML, aquí la sección Head y el body. Bien, lo primero que vamos a poner el style type CSS, así, para poner aquí el código CSS, y vamos a crear una capa que se va a llamar cuadro, y aquí dentro de esta capa vamos a meter el CSS propio de esa capa. Bien, vamos a poner la capa dentro del body. Le vamos a declarar div id cuadro, y aquí dentro del cuadro, bueno, de momento no vamos a poner nada. Vamos a darle formato a la capa cuadro. Lo vamos a hacer, le vamos a poner, por ejemplo, le vamos a poner un ancho, width, vamos a poner 100 píxeles, le vamos a poner una altura, pero me he confundido, también le vamos a poner 100 píxeles, le vamos a poner un background color, le vamos a poner un color de fondo que va a ser blue, y le vamos a poner un color de texto que sea white. Con esto lo único que vamos a hacer es una capa que va a tener bueno, de tamaño 100% píxeles, y va a tener el color de fondo azul, y el color del texto que pongamos en ella va a ser blanco. Entonces aquí vamos a poner un texto, por ejemplo, este es un texto de ejemplo. Bien, si nosotros esto lo guardamos y ejecutamos, aquí vemos que bueno, nos ha creado la capa, y vemos que bueno, nos ha hecho de color azul, el texto está dentro, que es el texto que hemos escrito, pero bueno, vemos que tenemos la letra que marca dónde se posiciona todo el texto, es la letra D. Pues está justo pegada al borde de la capa, que la capa se llama cuadro, está justo pegada a su borde, y no nos está guardando ningún tipo de separación entre lo que son los bordes, tanto superior, inferior como izquierdo y derecho. No nos está guardando ningún espacio. Entonces esto es precisamente lo que nosotros vamos a modificar con el atributo padding. Si nosotros ponemos padding, le vamos a poner, por ejemplo, 20 px. Si nosotros le añadimos esto, lo que vamos a hacer es que en todos los márgenes o en todos los lados, tanto arriba, abajo como izquierda, derecha, nos va a guardar 20 píxeles de distancia, de separación entre el borde y el lado. Si nosotros vamos aquí ahora al navegador, esta es la que hemos ejecutado antes sin el padding, le damos a actualizar y vemos que ahora sí tenemos esta separación, ¿no? Veis aquí desde el borde superior del texto tenemos 20 px, desde el borde izquierdo también, y desde el borde derecho. Desde el borde inferior hay más, por la sencilla razón de que nosotros le hemos dado 100 píxeles de alto, por lo cual como no hemos cubierto de texto hasta aquí, pues no notamos la diferencia, pero bueno, está ahí. ¿Qué diferencia tenemos con respecto al anterior, que estaba el texto pegado, y con este ejemplo? Una vez que hemos añadido el padding, hemos visto que bueno, hemos añadido ese espacio de separación entre el borde y el contenido, pero también podemos observar que la capa en sí, es decir, la capa cuadro, que nosotros habíamos definido con 100 píxeles de ancho y 100 de alto, esa capa ha crecido, y ha crecido con referencia al padding. Nosotros le hemos indicado que tenía 100 de ancho, 100 píxeles de ancho,
pero como lo hemos puesto un padding de 20 a todos los márgenes, nos ha añadido 20 píxeles desde el margen, desde el borde hasta el contenido por la izquierda y otros 20 desde el contenido al margen derecho, lo cual significa que la capa cuadro ha pasado de tener estos 100 píxeles a tener 140, 20 por cada lado. Y con el alto exactamente lo mismo, ha pasado de tener 100 a tener 140 porque le hemos añadido aquí, como podéis ver, estos 20 píxeles. Bien, esto hay que tenerlo en cuenta porque si nosotros quisiésemos, por ejemplo, que la capa volviese a tener 100 píxeles de ancho, nosotros tendríamos que restar los paddings a su tamaño. Es decir, por ejemplo, en este ejemplo, si queremos que siga conservando 100 px, como le hemos añadido 20 por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda, son, en este caso en el ancho, son 20 por la izquierda y 20 por la derecha, por lo cual son 40. Y entonces a estos 100 de aquí le tendríamos que restar esos 40 para que volviese a tener otra vez el mismo tamaño. Si hacemos esto, le restamos 40, entonces guardamos y ahora venimos aquí al navegador y si actualizamos vemos que la capa ha encogido, vuelve a tener sus 100 píxeles de ancho. Si hacemos lo mismo con la altura, ponemos 60, guardamos y venimos al navegador. Si actualizamos vemos que tenemos los 20. ¿Cuál es el problema aquí? Aquí, como lo hemos definido el margen, la cuestión es que, claro, el navegador lo que hace es meter el texto sí o sí dentro de la capa. No nos guarda el margen inferior porque si no el texto no se mostraría. Bien, pero bueno, la cuestión es que nosotros tenemos aquí la capa de 100% otra vez y con el padding. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si le ponemos, en vez de padding le ponemos 10? Entonces aquí en vez de 60 le tenemos que poner 80. Y entonces vamos aquí, vamos al navegador, recargamos y vemos que ahora vuelve a encajar. Tenemos 10 por aquí, 10 por arriba, 10 por la derecha y aquí, pues bueno, el espacio sobrante. Tenemos varias formas. De esta forma lo que hemos hecho ha sido aplicar el padding 10px a todos los márgenes. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, quisiésemos definir un margen diferente para cada uno de los lados? Pues tendríamos que poner aquí 4 números, por ejemplo, lo voy a poner 10px para que lo veáis. Esto lo que hacemos es marcamos un padding para cada lado. El primero es el padding superior. El segundo es el padding derecho, el tercero es el padding inferior y el cuarto es el padding izquierdo. Si nosotros queremos definir padding diferente para cada sitio, pues para cada lado, pues aquí lo podemos hacer. Por ejemplo, le podemos poner para el padding superior, vamos a ponerle por ejemplo 5. Para el padding derecho le vamos a dejar en 10. Para el padding inferior, pues queremos que sea 0, le ponemos 0. Y para el padding izquierdo pues queremos que tenga 15. Entonces si nosotros esto lo guardamos y venimos aquí, vamos a ir al navegador. Esto es como estaba antes con padding todo en 10. Si recargamos vemos que aquí ya nos han cambiado. Aquí tenemos el padding que hemos definido. Bueno, nos ha cambiado los paddings. Bien, esto si los queremos definir uno a uno. Si los queremos definir todos de golpe, como hemos visto antes, con un solo número seguido del px y el punto y coma, valdría. Si queremos definir paddings, por ejemplo, para el alto, por ejemplo, vamos a definir los paddings 10px para el lado izquierdo y derecho a la vez y 30px para el lado superior e inferior a la vez. Guardamos, venimos al navegador. Como podéis ver, tenemos 10 aquí. Aquí en el lado izquierdo hay más padding que en este lado de arriba. Esto lo que hemos hecho es definir el mismo padding 10px para arriba y para abajo y el mismo padding 30px para derecha y para izquierda, para los dos lados. Eso se lo hemos hecho así. Con esto, con este número hacemos para arriba y para abajo y con este izquierda derecha. Y bien, bueno, yo creo que con esto ya queda todo el tema del padding queda explicado. Sí que tenemos que tener en cuenta, vuelvo a repetir porque es muy importante, el tema de que cuando añadimos un padding tenemos que tener en cuenta que si trabajamos con medidas fijas, como hemos hecho en este ejemplo, pues bueno, si añadimos padding, pues para que no se nos descuadre la página, deberíamos tener en cuenta y restar estos valores para que todo cuadre perfectamente.
Y bueno, hasta aquí este video tutorial, que espero que os haya servido para comprender cómo funciona la propiedad padding en CSS, y espero que os haya gustado. Muchas gracias, hasta el próximo video tutorial.